buenos días a todos, también a la gente que tenemos a través de la pantalla en streaming. La verdad es que es un placer poder volver a ver caras directamente, que no sea a través de una pantalla. Y qué mejor escenario que este octavo Congreso de Directores de Seguridad. Vamos a comenzar con la primera ponencia del día, que nos va a ofrecer en este caso José Luis Flores, presidente de la compañía DAIV y director de iLab, que bueno, él es un experto en materias como inteligencia artificial o deep learning y otras tecnologías relacionadas con la analítica y el dato. Hoy precisamente nos viene a hablar de la relación que existe entre la seguridad y la inteligencia artificial. José Luis, bienvenido, muchas gracias por estar acompañándonos y por favor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la organización por la invitación. Efectivamente, la presentación va a girar en torno a los efectos de las nuevas tecnologías y en particular las tecnologías que están denominándose de forma general tecnologías cognitivas en materia de seguridad. Y para empezar voy a empezar precisamente por la definición de cuál es ese campo en el que nos movemos cuando hablamos de tecnologías cognitivas o de inteligencia artificial, que es un término también manido, pero que yo creo que sirve bien para situar lo que queremos hacer. Las tecnologías cognitivas lo que hacen es básicamente imitan una capacidad humana o de ciertos animales, ¿no?, que le permite relacionarse con su entorno, le permite recoger señales, le permite comprender hasta cierto punto la relación entre estas señales en términos de causas, de efectos, predecir cuáles pueden ser los impactos de una acción y en función de ese proceso y en función del resultado de ese proceso generar un proceso de aprendizaje. Básicamente eso es lo que hace la inteligencia artificial, imitando comportamientos que son, pues eso, genuinamente humanos, ¿no?, y que pues, para nosotros son muy naturales, pero que evidentemente pues, han estado lejos del alcance de las máquinas hasta los últimos 100 años, ¿no? ¿Por qué hay una relación relevante entre la inteligencia artificial y la seguridad? Pues precisamente por eso, porque podemos tener una capacidad de percepción del entorno y una sensibilidad de lo que está sucediendo mucho más, hoy en día, mucho más avanzada, mucho más sofisticada, mucho más precisa que la que podemos tener nosotros como humanos. Y no me refiero únicamente a la capacidad de estar manejando grandes cantidades de información, ¿no?, sino a la capacidad de, en entornos que tradicionalmente han sido coto restrictivo de la capacidad humana, como ahí pues, también la inteligencia artificial nos está empezando a superar, ¿no? Y hablo de un ejemplo que creo que es interesante. Los científicos, en el ámbito de inteligencia artificial, cuando trabajamos en el desarrollo de algoritmos, tenemos datos que nos sirven como prueba para determinar la calidad de estos modelos, ¿no? Tenemos datos que nos sirven para hacer un benchmark, una comparativa y decir, oye, pues esta nueva estrategia de análisis que pongo sobre la mesa pues es mejor a la hora de determinar pues quién es esta persona o qué tipo de árbol es este o qué tipo de vehículo o lo que fuera, ¿no? Se dispone de una serie de datasets que son de utilización prácticamente cotidiana por parte de los científicos de datos y hasta hace 5 años la capacidad y la precisión que tenía un sistema automático de poder reconocer el contenido de la imagen estaba por debajo, además de forma bastante significativa, que la capacidad que podía tener una persona. Sin embargo, hoy ya no es así. Cuando estamos hablando de cuestiones generales y cotidianas, como las que podemos encontrar si salimos ahora por la calle, pues una persona paseando una mascota, un vehículo, etcétera, la definición de lo que está viéndose, de lo que está sucediendo, hoy por hoy con los sistemas automáticos ya es superior en estos datasets, en estos modelos de datos, en estos ficheros que utilizamos como prueba, ya es superior a la que tienen las personas. Es más, si nos vamos a un ámbito no tan general, sino más especializado, pues sucede lo mismo y eso tiene implicaciones muy importantes, sin ir más lejos, en el mundo, por ejemplo, de la medicina, ¿no?, en lo que es el proceso de diagnóstico de una imagen, por ejemplo, ¿no?, o de un escáner o de una prueba diagnóstica. Hoy por hoy la capacidad que se tiene es mucho mayor. ¿Significa esto que estamos yendo hacia un modelo, a un paradigma donde los sistemas automáticos, artificiales, que son capaces de identificar una situación, interpretarla, determinar incluso la intencionalidad que hay detrás de la situación, pues pueden sustituir a la persona? La respuesta es categóricamente no. ¿Por qué? Por la variedad de los casos, por la incorporación
de nuevas formas de actuar que se salen de lo normal, porque si hablamos específicamente de cuestiones de seguridad y de cuestiones delictivas, esa intención de ir a lo anómalo, a lo que no es habitual, es todavía más marcada, con lo cual se va a un modelo que se popularizó hace pues, unos 5 años aproximadamente, que es un modelo de colaboración mixto entre inteligencias artificiales y personas, que es un modelo que se le dio el nombre de Centauro. ¿Qué es un centauro? Esto surge del mundo del ajedrez. Cuando en el año 97 Deep Blue gana a Kasparov, se pensaba que, bueno, a partir de ahí, pues los sistemas o el software de ajedrez siempre sería superior a cualquier jugador humano, ¿no? Y eso es verdad, ¿eh? Ahora mismo cualquier programa de ajedrez, hasta lo que podemos tener en el teléfono móvil, supera al campeón del mundo, ¿vale? Y además de forma muy amplia. Sin embargo, cuando se va a un modelo en el cual tú dispones de sistemas automáticos, de diferentes elementos de software, y tienes expertos que están modulando, que están probando, que están testando, que están definiendo hipótesis y viendo qué respuesta le dan estos sistemas de jugar al ajedrez, y por supuesto es experto, pues cuando tenga más nivel o cuanto más nivel tenga desde el punto de vista de ajedrecístico, pues será mejor. Pues esa combinación de esa inteligencia artificial para la valoración y esa capacidad creativa, intuitiva de, oye, aquí lo que está pasando pues no me gusta, voy a pensar en esta opción o en esta otra, es un paradigma que funciona mucho mejor, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el ejemplo que antes os comentaba en el ámbito de la medicina, pero también tiene que ver exactamente igual en el ámbito de la seguridad. ¿Qué nos encontramos con la inteligencia artificial en seguridad? Pues muchos ámbitos realmente, muchas líneas de trabajo. Una es la de la ciberseguridad. Toda la información que se registra a través de las redes informáticas, en lo que son acceso a través de diferentes hubs, de diferentes nodos, cuál es el empleo que se hace de los diferentes recursos computacionales o activos que hay en la red, es una de las líneas más importantes. Tradicionalmente, ¿cómo se ha resuelto la cuestión de la ciberseguridad? Pues como en todos los ámbitos, a través de la definición de un conjunto de reglas. Oye, si pasa esto, esto y esto, pues ten cuidado porque puede haber aquí una amenaza. ¿Cuál es el paradigma desde la perspectiva de la inteligencia artificial? Que el sistema sea capaz, adaptativamente, de ir encontrando anomalías, patrones, bajo un modelo que básicamente tiene que ver con dos enfoques muy naturales y muy sencillos de entender. Un enfoque que es un enfoque de divergencia, de distancia. Si lo que está pasando es muy distinto de lo normal, cuidado, probablemente esté pasando algo. Y el otro por convergencia. Si lo que está pasando es muy parecido a ciertas anomalías que habíamos identificado previamente como constitutivas de un problema, de un delito, de un fraude, de un intento de acceso que es ilegítimo, pues cuidado también, ¿no? Esos dos modelos conviven a la vez y permiten que el sistema, sin tener que disponer de un conjunto fijo de reglas, sino que se vaya adaptando a la identificación de casuísticas, ¿no? Ese es un ámbito. Otro ámbito es el de la seguridad desde la perspectiva de las identidades. ¿Cómo saber que una persona es quien dice que es? Tanto desde el punto de vista de reconocimiento como desde el punto de vista de saber que está en ese mismo momento interactuando conmigo y que no es una persona que está utilizando pues, una fotografía o cualquier otro elemento. ¿Cómo podemos utilizar una prueba de vida que nos permita saber que esa persona es quien dice, ¿no? Ahí hay también dos factores. Uno, el del reconocimiento facial, también con una mejora en términos de eficacia extraordinaria en los últimos años. Habréis visto muchas noticias de sistemas de identificación masiva de las personas, especialmente en China, ¿no? y en otros países, digamos, con un marco legal, ¿no? distinto al nuestro. Pero la capacidad tecnológica se tiene, es decir, la capacidad de poder identificar de forma masiva a una persona a partir de registros que tenemos en nuestras bases de datos es una realidad. Eso tiene su parte positiva y luego me voy a referir también a esto porque también tiene su parte más peligrosa, más arriesgada, también desde el punto de vista de la seguridad reputacional de las compañías y desde el punto de vista de la privacidad de los ciudadanos. El otro punto es la prueba de vida. ¿Cómo puedo requerir una acción concreta a la persona para esa persona que identifico saber que en ese momento está ahí y está interactuando conmigo? ¿Cómo le puedo decir que diga una frase, que responda a una pregunta, que haga un gesto? ¿Cómo puedo identificar que ese gesto que estoy pidiéndole realmente lo está ejecutando, ¿no? Esa es otra línea de inteligencia artificial relevante. Vinculada a la parte de identidad también tenemos un grave problema y es que digitalmente podemos reproducir prácticamente la identidad sin forma de diferenciarla de la identidad real. Me refiero al deepfake, a la posibilidad de reproducir a una persona con todos sus rasgos, movimientos y con un nivel de precisión muy alto.
Y me refiero también al deepfake no solamente en cuestión estética, visual, sino también en cuestión de timbre, tono de la voz, que también podemos replicar con una altísima precisión, ¿no? La combinación de estos dos factores es un riesgo, porque puede hacer que nuestra capacidad de poder usurpar, ¿no?, la personalidad de una persona, poder estar haciendo o engañando a terceros a través de la acción de estas personas, pues es una realidad potencial que tenemos. También es verdad que la inteligencia artificial propone algunos métodos para poder gestionar esta situación, pero no deja de ser un grave riesgo, ¿no? Otro plano vinculado con la seguridad muy importante, que tiene que ver algo con lo que he dicho ya, es la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial a todo lo que es el mundo de la imagen, las cámaras. En los últimos 3 años y en una proyección que se lleva hasta 2027, se estima que se van a multiplicar el número de videocámaras que hay a nuestro alrededor por 7. Ese es un factor bastante relevante. Nunca había sucedido un incremento de esa naturaleza. Son videocámaras instaladas pues, en lugares físicos, son videocámaras que llevamos en nuestros móviles. Bueno, la multiplicación se debe fundamentalmente al hecho de que las videocámaras se pueden localizar de forma más masiva, los costes están reduciéndose y tenemos más capacidad no solamente de ver, sino, y en el ámbito de la inteligencia artificial es lo importante, de entender qué es lo que estamos viendo. No me sirve de nada tener un sistema de 10.000 videocámaras, como tenemos en algunos casos, y que no seamos capaces de decir, oye, en esta videocámara, en este preciso instante, lo que está sucediendo es esto, y es una anomalía, es un problema. Puede ser una cuestión vinculada a una presencia en una zona donde alguien no debería estar. Puede ser una cuestión vinculada a un problema físico, un ahogamiento. Puede ser un problema vinculado a un fuego, a una inundación. Puede ser que alguien pues, lleve un arma y lo podamos identificar visualmente. Todo eso está muy bien. Y es una capacidad que se tiene. El reto, y el reto tecnológico que hay es importante, es ser capaz de trasladar toda esa inteligencia de forma masiva a esas redes donde tenemos un conjunto de sensores pues tan numeroso, ¿no? Ese es un reto importante. Y el otro reto, y vuelvo a lo anterior, es el tema de la identificación de las personas, el tema de la privacidad. Si yo digo que puedo identificar si una persona se ahoga en una piscina, todo el mundo va a decir, oye, pues eso es fantástico porque es un beneficio social evidente. Si yo puedo reducir los robos, pues también. Si puedo reducir pues, cualquier tipo de cuestión que suponga un riesgo, pues es positivo. Pero ¿cómo garantizo, teniendo potencialmente la capacidad de poder identificar a una persona, cómo garantizo que no lo estoy haciendo? Ese es un reto importante. Hace poco, no hace mucho tiempo, una gran cadena de supermercados, ¿no?, se enfrentó pues, a una multa millonaria precisamente por disponer de un sistema que tenía esa capacidad de poder identificar a las personas a través del uso de la imagen, ¿no? Y esa es una de las líneas que también es importante desde la inteligencia artificial. Por un lado, darle herramientas para poder conocer, para poder entender, para poder actuar. Por otra parte, dar herramientas para poder mitigar los riesgos, ¿eh? Es un poco la combinación de los dos mundos, ¿no? Os presento una iniciativa a nivel nacional que creo que es muy relevante. Está ubicada en Granada, ese edificio que veis ahí es la sede de esta institución, que se llama ELAB, que es un centro de excelencia en inteligencia artificial. Y lo cito sobre todo porque, aunque haya ciertas empresas detrás, ¿no?, que lo apadrinan, ¿no?, desde el punto de vista de inversión, es un centro que está abierto a cualquier tipo de compañía. Por eso me he permitido incorporarlo y tiene un componente de vinculación al mundo académico y universitario muy fuerte, ¿vale? Yo soy el director del centro. En el centro participan compañías como Nvidia, como Google, como Indra, pero luego, muy importante también, un enjambre, un ecosistema muy amplio de startups, de compañías españolas, en el 90 y mucho % de los casos, que tienen activos y capacidades específicos en inteligencia artificial. ¿Por qué comento el centro? El centro tiene otra característica muy relevante, y es que dispone, adscritos a él, más de 150 doctores en inteligencia artificial. ¿Cuál es una de esas líneas de trabajo que estamos impulsando desde el centro? Precisamente estamos impulsando la privacidad por diseño. La privacidad por diseño significa: vamos a garantizar, vamos a dar la mayor de las capacidades de identificación, de seguimiento, de generación de alertas, pero vamos a garantizar que si hay una barrera, hay una línea roja que tiene que ver con la necesidad de no poder o de garantizar que no podemos identificar a un ciudadano, lo vamos a hacer. De hecho,
es una de las cuestiones por las que estoy más orgulloso, ¿no?, en lo que es la actividad del centro en los últimos tiempos, tiene que ver con el desarrollo de una patente que permite disponer de un sistema masivo de distribución de videocámaras, de tal manera que la imagen de las personas, no es que se pixele ni nada por el estilo, que sería una solución muy burda, simplemente la información que se registra se transforma, se hace una especie de ofuscación, es como si utilizáramos un filtro, de tal manera que nadie podría interpretar quién es esa persona, ¿no? La forma específica en la que se hace ese cambio, esa modificación, y dónde se registra la información de ese cambio, queda protegido a través de un protocolo de blockchain, de tal forma que solamente si hay una orden judicial, yo puedo identificar a una persona, pero si no hay la orden judicial, no la puedo identificar, y si la identificara quedaría constancia de que la he identificado. Con lo cual, es un sistema que creo que es muy relevante en ese sentido. La inteligencia artificial tiene también limitaciones importantes. Son cuestiones con las que nos enfrentamos día a día, ¿no? Esto es un ejemplo real de un sistema utilizado en Estados Unidos para la estimación del riesgo de determinadas personas, en este caso son personas con antecedentes penales, ¿no?, en los cuales lo que sucede de forma sistemática, y es un efecto pues, que no se deseaba en lo que era el diseño del algoritmo, es que a historiales bastante menos graves en el caso de personas negras que en la comparación con las personas blancas, las blancas de forma general surgen con un índice de riesgo futuro mucho más bajo, ¿eh? En esos casos creo que, no lo veo desde aquí, pero me parece que era incluso la mitad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los algoritmos? Los algoritmos aprenden del pasado y aprenden de lo que ha sido, lo que ha sucedido anteriormente, y tienen un condicionamiento y tienen una tendencia a repetir. Pasa lo mismo con el género. Un sistema que tiene que etiquetar una imagen, en el caso de la izquierda, pues habla de un hombre de negocios, o habla de un político, o habla de una personalidad, y en el caso de la derecha, en el mismo contexto, porque en este caso estamos hablando de representantes en el Congreso de Estados Unidos, pues dice, pues esta es una vendedora, es una comercial, etcétera. Tiene un sesgo también derivado de ese factor. Cuando a un sistema de inteligencia artificial se le muestra esta imagen pixelada, que bueno, como estáis lejos a lo mejor la veis bien, pero bueno, la imagen está pixelada, cuando el sistema de inteligencia artificial se le dice que trate de inferir cuál es el rostro que hay detrás, no por comparación con fotografías que ya tenga, sino diciendo, oye, pues los rasgos que tiene, ¿cómo reconstruirías la imagen, ¿no? Y la imagen que reconstruye es esta. Es decir, es coherente con la información que tiene, pero claramente es la de un hombre blanco. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en los algoritmos a utilizar pues, aquellas convenciones, aquellas tradiciones, aquellas tendencias que han sucedido previamente, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que también tenemos, y precisamente es uno de los riesgos que hace que necesitemos desarrollar sistemas que sean muy sensibles a cuál es realmente la capacidad real que tenemos, que no estén generando falsas alertas, falsos positivos, y es una de las razones principales, creo yo, estas limitaciones y otras muchas más que tiene la inteligencia artificial a la hora de generalizar, a la hora de entender excepciones, que hacen que ese modelo de colaboración entre persona, entre experto y sistemas automáticos sea estrictamente necesario. Y básicamente esta era mi intervención, abierto a cualquier cuestión que puedan tener aquí o más tarde, y un placer reiterar mi agradecimiento a la organización. Muchas gracias, José Luis, y permíteme que me quite ahora la mascarilla, porque con esto de la pandemia uno se ha acostumbrado ya a todo, y le pido disculpas si no se me entendía bien al principio. Muy interesante la ponencia, sobre todo por estos ejemplos que nos has ofrecido. Yo, antes de pasar a alguna posible pregunta del público, quería preguntarte, estamos hablando hoy día constantemente de inteligencia artificial como una de las tecnologías llamadas a marcar claramente el futuro de muchos desarrollos y de nuestra sociedad, pero ¿hasta qué punto está presente hoy día la inteligencia artificial en nuestra sociedad? ¿Hasta qué punto está ya patente ahí y deja de ser, pues eso, un campo de prácticas, ¿no? Sí, yo creo que está muy presente en lo que vemos y en lo que no vemos. En lo que no vemos es cualquier actividad que hacemos de navegar por Internet,
todos los estímulos que vamos recibiendo no son aleatorios, están condicionados por nuestro comportamiento, con la intencionalidad de conseguir pues, un efecto en nuestro comportamiento futuro, tanto desde el punto de vista comercial y de consumo, como desde el punto de vista incluso político y de posicionamiento, que ese es otro factor también de la seguridad que es relevante, que es la cuestión de las, de todo lo que es las fake news y este tipo de cosas, ¿no? Y luego en nuestro día a día, o sea, en todos los sistemas logísticos, todos los sistemas de control de tráfico aéreo, también en modelos híbridos también, está cada vez presente más cosas. Mira, hace 15 años el número de procesos que había en una empresa para la toma de decisiones basada en algoritmos era de unas pocas decenas. Hoy una corporación puede tener varios miles de procesos con una base algorítmica para cualquier toma de decisiones, gestión de recursos humanos, de contabilidad, toma de decisiones a nivel de marketing comercial, ventas, cuestiones logísticas, seguridad. Es imparable, o sea, es un crecimiento imparable y además en los últimos 5 años, como el incremento de la capacidad de la inteligencia artificial ha sido tan notable, pues los casos de uso también se han multiplicado. Gracias, José Luis. No sé si el público aquí presente tiene alguna pregunta que le quiera trasladar. Tenemos a Alfonso Castaño, que tiene una. Primero. Sí, Jesús Alcantarilla. Hola, buenos días. ¿Cómo convive la inteligencia artificial con el Reglamento de Protección de Datos? Pues es una pregunta importante. Claramente la convivencia ahora se hace prácticamente por prudencia. O sea, las líneas no son suficientemente claras y entonces lo que se hace es, la tendencia normal es a tirar hacia decir, oye, vamos a ser más restrictivos, vamos a no poner cámaras que miren hacia afuera de la tienda más de 1 metro, vamos a no poner cámaras en según qué zonas porque nos podemos encontrar con algún tipo de... Entonces, se suele aplicar una política más restrictiva. En la medida que se están desarrollando, ¿no?, en la línea con lo que decía antes, ¿no?, sistemas que ya, no solamente por la parte del algoritmo, porque una cosa es el algoritmo es lo que te da la inteligencia, ¿no?, pero realmente lo que te da la seguridad no es el algoritmo, es la arquitectura tecnológica sobre la cual se aplica el algoritmo. Entonces, en ese tipo de arquitecturas que combinan pues, diferentes tecnologías, como blockchain, que me comentaba antes, temas criptográficos, etcétera, en la medida que estén más desarrollados, la tendencia que se prevé es que las propias agencias de protección de datos sean conocedoras de esas tecnologías y puedan actuar de alguna forma como sello de garantía de que esas tecnologías y esos procesos, sobre todo, más que la tecnología en sí, pues permiten eso, garantizar pues esos principios de privacidad. Pero estamos en un terreno que está, ¿cómo te diría?, está en pleno cambio porque las capacidades que tenemos no las teníamos hasta ahora y eso implica pues, una evolución muy rápida. Sí, me oís. Pregunta. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la ponencia. Yo te voy a hacer una pregunta más directa todavía de la que te ha hecho mi compañero. Con respecto al sistema que comentas de ofuscamiento de la imagen que tenéis en este centro de Granada, ¿habéis tenido alguna experiencia con la Agencia de Protección de Datos española en el sentido de que normalmente el criterio que aplica la Agencia de Protección de Datos es que todo lo que sea capaz de volverse atrás, por decirlo de alguna manera clara, de ingeniería inversa, no se puede aplicar como tal porque afecta a la privacidad? Muchas gracias. Pues es una pregunta también muy buena. Precisamente el diseño del proceso, el diseño de la arquitectura, va encaminada a que el proceso no sea reversible. Es decir, tú puedes ir desde el punto A hasta el punto B, pero no puedes ir desde el punto B hasta el punto A. Es decir, yo no soy capaz, con la información que se guarda, no soy capaz de poder regresar a la información original. Lo que sí puedo hacer es, si tengo la llave, puedo poner una imagen original y puedo aplicar una conversión que sea equivalente a la anterior para poder comparar. ¿Vale? Pero si yo miro la imagen distorsionada, esa imagen distorsionada no es una imagen de una persona, es una imagen que tiene un cambio. La clave es en cómo se define el procedimiento para hacer ese cambio. Si es un procedimiento estable y es un procedimiento, como diría, fijo, puedo llegar a replicar ese procedimiento. Tiene que ser un procedimiento que cambie en cada momento. Y esa es la clave del proceso. Entonces, el proceso precisamente lo que garantiza es la no reversibilidad y lo que permite también es que por la otra parte, que es no puedo ir hacia atrás, pero si tú quiero decir, yo no puedo saber que esta persona es Pepito Pérez. Ahora, si un juez me dice, oye, estas personas que tienes aquí, ¿hay alguno que sea Pepito Pérez? Yo sí lo voy a poder hacer.
Pero esa petición segunda que sí voy a poder hacer requiere una orden judicial y además requiere un proceso que va a dejar constancia y que además es inviolable. Es decir, yo no puedo hacer esa comparativa sin dejar constancia que la he hecho. Entonces, ese es el principio en el que hemos trabajado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas dentro de la sala. Yo te quiero trasladar una última. Ya hemos visto que la privacidad es precisamente uno de los asuntos relacionados con la inteligencia artificial que más preocupa a los gestores de la seguridad corporativa. Pero ¿cuál crees que es mayor reto? ¿El conseguir implementar soluciones que realmente protejan la privacidad de las personas o esos sesgos que mencionabas en tu ponencia por los cuales pues, bueno, todavía no se ha desarrollado la tecnología de tal manera que siempre acierte? Claro, o sea, la idea de los sesgos no la planteaba en el contexto de este congreso por una cuestión de la ética vinculada a la inteligencia artificial, que es otro tema interesante. La vinculada más a la cuestión de cuáles son las limitaciones. O sea, que realmente, aunque hablamos de que son capaces ciertos algoritmos de mejorar la capacidad de una persona para tomar ciertas decisiones, realmente todavía tienen limitaciones. Y esas limitaciones, pues, aunque los efectos son esos, se basan en que los datos que necesitas para poder entrenar un sistema son muchos. O sea, la capacidad que tiene un humano de aprender es mucho más eficiente que la capacidad que tiene una máquina. La máquina necesita un montón de diferentes ejemplos. No es capaz de adaptarse tanto a variaciones y entender las causas subyacentes que puede haber para esas variaciones, con lo cual le falta ese punto de instinto. Es un mecanismo no sé, como quien utiliza una llave inglesa, ¿no? O sea, yo creo que al final, aunque la queramos mitificar, es una herramienta más, ¿no? Entonces tenemos que entender que esa herramienta tiene unas limitaciones, las va a seguir teniendo, porque a mayor capacidad, a mayores retos vamos a tener también que enfrentar con lo que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer, pero lo que tiene que haber siempre una persona detrás y tiene que utilizarse desde una forma, un planteamiento muy utilitario, ¿no? Creo yo. Pues José Luis, muchísimas gracias por esta magnífica ponencia, por abrir el Congreso de Directores de Seguridad de este año. Ha sido un placer y bueno, le ruego un aplauso para José Luis. Muchas gracias. Gracias a todos.